Saludo con gusto a Carlos López Portillo. Él es politólogo y miembro de COMEXI, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por tomar la comunicación a Milenio Noticias. Sandra, buenas tardes. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Carlos. Pues primero, para el público, para el auditorio, que no entiende la razón de estos conflictos que hemos escuchado por años, ¿cuál es el punto de partida de este conflicto? Bueno, como bien dice Sandra, es un conflicto que lleva ya muchos años en donde han existido diferentes escaladas a diferentes niveles. Sin embargo, bueno, vemos en este caso una escala mucho más radical y todo radica principalmente en la ocupación de los territorios por parte de Israel, en donde Palestina argumenta que son territorios que les corresponden históricamente y, digamos, de la formación del Estado israelita a la fecha, siempre ha sido un tema de discusión y de conflicto. Es un conflicto, no me gustaría llamarlo así, pero considero prácticamente irreconciliable por el tipo de comportamiento que hemos tenido de ambas partes y en donde no solamente, digamos, debemos de ver la parte entre palestinos e israelitas, sino una dimensión mucho más amplia del Medio Oriente, en donde muchos de los principales actores de las potencias regionales tienen muchos intereses y evidentemente ellos son reflejados pues a través de distintas formas, ¿no? Como lo hace el grupo Hamas, que es mucho más radical, es un grupo terrorista, y que es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Que coincide además de forma muy simbólica, como bien mencionabas, con la guerra de Yom Kippur hace 50 años, y en donde Israel realmente es tomado por sorpresa. El punto central, digamos, es en este momento la ocupación de la explanada de las mezquitas, en donde existe un conflicto religioso muy amplio por lo que representa ese punto específico para ambas partes. ¿Por qué se da en ese momento este ataque? ¿Por qué eligieron o qué es lo que se analiza? ¿Por qué en estos momentos, después de tantos años que pues han estado en conflicto? Han venido varias escaladas previamente, sin embargo, esto es algo fuera de la constante que habíamos visto durante muchos años. Es un ataque muy bien planeado, muy bien orquestado, en donde muestra la debilidad que tuvo, digamos, las agencias de inteligencia israelitas para un ataque así, probablemente debió de haber sido detectado previamente. Pero como bien te decía, viene en un punto muy particular, que es Estados Unidos descongela ciertos activos que tenía congelados con Irán, perdona, digamos, hasta cierto punto ciertas restricciones que tenía y, digamos, Irán está tratando de posicionarse regionalmente. Si observamos los últimos 3-5 años, la postura de Estados Unidos ha cambiado en el Medio Oriente y se ha alejado un poco. Israel ha tenido acercamientos con los diferentes representantes árabes, a lo cual Irán es, digamos, un factor que puede afectar en su estrategia y sus imperativos geopolíticos a nivel regional. Entonces, digamos, a nivel táctico, bueno, viene en un momento, en un día feriado, en un momento en el que no se tenía detectado un posible ataque de esta naturaleza y de esta magnitud, en donde, como bien podemos ver, fue un ataque aéreo, hubo infiltrados en territorio israelita y sobre todo Hamas está muy enfocado en tener el mayor número de rehenes para poder entonces llegar a una negociación con Israel. Están pasando muchas cosas, digamos, en la región. El acercamiento, sobre todo de Arabia Saudita con Israel, prende un foco rojo en Irán y su brazo armado, que es Hamas, que es el movimiento, aprovecha dicho momento para hacer este ataque y evidentemente generar una desestabilización más amplia en la región. Esto aunado además con, digamos, la política interna de Israel que está atravesando un momento complejo en cuanto a las reformas que busca hacer Benjamín Netanyahu al poder judicial
brindándole, digamos, más poder dentro de esa política nacional. Entonces, considero que se conjuntan varios elementos, tanto a nivel regional como a nivel al interior de Israel, que los vislumbra Hamás e Irán, y es por ello que se da esta acción que realmente pues no tiene precedente, ¿no? Carlos, entonces podríamos ver la incursión de otros países a este conflicto armado que se integren a las filas, además de las decisiones que tomen. Pues tenemos que ser cautos. Estados Unidos ya tomó la decisión de enviar uno de sus portaaviones al Mediterráneo, a Israel, y evidentemente Estados Unidos va a apoyar a Israel en este conflicto. Sin embargo, sería muy aventurado decir que se van a integrar más países. Probablemente lo que se va a intentar buscar es una negociación lo antes posible. Tenemos que esperar a ver cómo se va desenvolviendo esta primera etapa de la incursión palestina. Sin embargo, como bien mencionabas al inicio, Israel ya está en un modo defensivo, precisamente por esa historia de hace 50 años. Tuvo que cubrir el frente norte y, digamos, va a tener que posiblemente tratar de involucrar otros países en cuanto a ese acercamiento que ha tenido con los países árabes, sobre todo Qatar, Arabia Saudita, como negociadores de un posible conflicto que pudiera escalar mucho más. Sin embargo, como te mencionaba en un inicio, es muy difícil que el tema central por el que se da este conflicto que lleva ya tantos años, es muy difícil que esa parte, la raíz del conflicto, se pueda solucionar de manera pacífica. Entonces estamos en un ciclo muy vicioso en donde se negocia, se desescala, para posteriormente volver a entrar en una escalada o en una guerra mayor. ¿Cómo impacta al resto del mundo lo que está ocurriendo? Pues bueno, realmente, digamos, estamos en un mundo muy conflictivo, ¿no? Tenemos, por un lado, una guerra en Ucrania, Rusia también está jugando sus cartas, Estados Unidos también, viene tiempos electorales, el propio Israel está redefiniendo su posición regional. Entonces, digamos, podemos aventurarnos a decir que los próximos meses van a ser complejos porque hay muchos intereses más allá del conflicto mismo. Digamos, las razones del conflicto palestino-israelí las conocemos bien. Sin embargo, hay otros actores con más fortaleza, ¿no? Como lo puede ser China, como lo puede ser mismo Arabia Saudita, que están buscando posicionarse de forma distinta. El mismo Irán, Egipto, están jugando, digamos, dentro de ese balance de poderes del Medio Oriente, que siempre es muy complejo porque debemos entender que todos estos países, a diferencia de Occidente, rigen sus sistemas políticos por un factor religioso muy poderoso. Y esos liderazgos son los que eventualmente negocian, pero con un entendimiento mucho mayor, en donde hay variables como la religión, como la cultura, la política misma, dentro de ese engranaje político, económico, social. Entonces, es probable que veamos algunos países involucrados, algunas potencias de forma indirecta y jugadores regionales mucho más activos posicionando, digamos, sus posturas dentro de este conflicto. Muy bien, Carlos López Portillo, politólogo y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Le agradecemos la comunicación con Milenio Noticias para estos detalles, estas explicaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Buena tarde. Buenas tardes.